Imagina llegar a casa después de otro día interminable de reuniones, cifras y decisiones. Entras a la sala silenciosa de esa mansión en Polanco, esperando encontrar el mismo vacío de siempre, y de pronto el aire se detiene. Ahí, frente a ti, tu hijo de 5 años está de rodillas, con una batita de doctor de juguete, un estetoscopio de plástico colgado del cuello y una concentración que parece sagrada. Frente a él, en la alfombra, la mujer que limpia la casa finge estar enferma, los ojos cerrados, respirando despacio. El niño apoya el pequeño estetoscopio en su pecho y con una voz que no escuchabas desde hace 6 meses, susurra: «Te voy a curar, mamá. Como tú me curaste a mí». Ricardo Salazar siente cómo el corazón se le detiene. Por un instante, no sabe si llorar, gritar o arrodillarse junto a él. Esa palabra, mamá, se clava como un cuchillo dulce y cruel. Es la primera vez que su hijo habla desde el accidente. La primera vez que su voz vuelve a llenar la casa. Pero no la llama papá. La llama mamá. Y no se lo dice a él. Se lo dice a Beatriz. El silencio se hace denso, casi insoportable. El tic-tac del reloj parece una campanada. Ricardo da un paso, y el piso de mármol cruje bajo sus zapatos caros. Beatriz abre los ojos lentamente, sorprendida, pero no se mueve. Pedro, con la inocencia intacta, sonríe. Ricardo siente un torbellino dentro. Alegría, alivio, miedo, celos. Todo al mismo tiempo. Su hijo ha hablado, pero no gracias a las terapias costosas, ni a los médicos famosos, ni a los fármacos importados que llenan los cajones del despacho. Habló con ella, con la empleada, con la mujer que, según su propia consultora médica, debía mantenerse lejos del niño. ¿Y por qué la llama mamá? Esa palabra lo desarma. Vuelve a escuchar el eco de su propia voz hace meses, prometiendo que haría todo lo posible por reconstruir la vida de su hijo. Pero ahora siente que ese todo ha sido un error, que el dinero, su viejo escudo, no puede comprar lo esencial. Pedro ríe bajito y apoya el estetoscopio sobre el corazón de Beatriz. «Ya estás mejor», dice con ternura. «Ya no te duele». Ricardo siente un nudo en la garganta. Su hijo no solo ha hablado, ha recordado cómo consolar, cómo cuidar, cómo amar. Es como si una chispa hubiera encendido la luz en un lugar donde ya nadie esperaba nada. Pero detrás de esa luz, algo oscuro empieza a moverse. Una pregunta que no se atreve a formular. ¿Qué papel juega Beatriz en todo esto? ¿Qué mentira ha estado a punto de destruirlo todo? Ricardo da un paso más, y Beatriz, asustada, se incorpora. «Señor, él estaba jugando, yo no quise», balbucea. Pero Ricardo levanta una mano, apenas un gesto. No hay rabia en su voz, solo desconcierto. «¿Desde cuándo?» «Habla». Beatriz se queda en silencio. Pedro, ajeno a la tensión, empieza a ordenar sus juguetes, tarareando una pequeña melodía, esa misma que Beatriz suele cantar mientras limpia. Una canción antigua, un bolero que llena los rincones de la casa cuando todo parece muerto. Ricardo siente que algo se rompe dentro de él. Por primera vez en meses, su hijo suena vivo. Y al mismo tiempo, él se siente más perdido que nunca. Recuerda los diagnósticos, las terapias interminables, los informes clínicos con palabras frías que no entendía pero que pagaba sin dudar. Recuerda las promesas de la doctora Elena Moreira, la brillante consultora de su empresa, asegurando que Pedro sufría un autismo severo, grado 3, irreversible. Recuerda cómo ella lo convenció de instalar una sala de estimulación sensorial en casa, de contratar terapeutas, de seguir un protocolo estricto. Todo por el bien del niño. Todo bajo control. Y sin embargo, esa primera palabra no nació en una sesión de terapia. Nació en el suelo de su sala, al lado de una mujer sencilla que canta mientras limpia. Ricardo se queda quieto, observando. Pedro ahora coloca un pequeño peluche junto al estetoscopio, como si fuera otro paciente. Beatriz sonríe apenas, con los ojos húmedos. La escena tiene una dulzura que duele. Por dentro,
Ricardo siente la grieta abrirse. Se pregunta si ha estado buscando la cura equivocada. Si ha gastado millones para acallar el silencio de su hijo, cuando lo que Pedro necesitaba era algo tan simple como presencia. El reloj marca las 6 de la tarde. Afuera, el tráfico de Reforma zumba como una respiración distante. En el interior, la mansión parece otra. Ya no suena vacía. Ricardo da media vuelta. Camina hacia la ventana y respira hondo. La ciudad se ilumina poco a poco. Los edificios de Polanco reflejan el último sol. Por primera vez en mucho tiempo, él también siente ganas de quedarse, de no escapar en su helicóptero, de no esconderse en sus cifras. Pero no todo es ternura. Algo en su mente, la parte fría del empresario que sobrevive en él, empieza a dudar. ¿Y si Beatriz está manipulando al niño? ¿Y si su influencia es peligrosa? La confusión se mezcla con una nostalgia insoportable. La última vez que escuchó a Pedro decir «mamá» fue antes del accidente. Antes de perderlo todo. Ricardo cierra los ojos y ve a Carolina, su esposa, riendo con el niño en brazos. Siente el mismo olor a perfume, el mismo sonido de la risa que ya no está. Y ahora, ese recuerdo se mezcla con la voz de Beatriz, con su bolero suave, con el susurro de Pedro diciendo «Te voy a curar, mamá». Las lágrimas llegan sin permiso. No las detiene. En ese momento, entiende que algo está a punto de cambiar, que el equilibrio frágil que ha mantenido se derrumbará, que detrás de esa escena inocente hay una verdad enterrada que puede destruirlo todo, o salvarlos a todos. Mientras Pedro recoge sus juguetes y Beatriz se levanta despacio, Ricardo se queda de pie, mirando a su hijo con una mezcla de asombro y miedo. El niño vuelve a levantar la vista y sonríe. «Papá, ¿puedo jugar mañana otra vez con la señora Bea?» Ricardo asiente, apenas un gesto, con la voz quebrada. «Claro, hijo. Claro que sí». En el fondo de su pecho, algo se ablanda. Pero también sabe que no podrá dormir esa noche. Porque esa palabra, mamá, ha abierto una herida que el tiempo no ha cerrado. Afueras de la mansión, la noche cae sobre Polanco. En los ventanales, las luces de la ciudad titilan como promesas rotas. Y dentro, un hombre poderoso empieza a descubrir que el dinero no cura el alma, y que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la forma de hablar. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y cuéntanos desde qué ciudad nos escuchas. A veces, la verdad más grande comienza con una palabra tan pequeña como mamá. 6 meses atrás, todo era distinto. El sonido del motor privado descendiendo sobre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México era la señal de que Ricardo Salazar volvía a casa, cargado de contratos, de cifras, de proyectos que parecían no tener fin. En su teléfono, la pantalla encendida mostraba un mensaje. «Llámame cuando aterrices. Pedro quiere darte una sorpresa». Era de Carolina, su esposa, la última que le enviaría. El avión tocó tierra a las 8:22 de la noche. Ricardo, impaciente, revisó sus correos mientras caminaba por la pista. Cuando el chofer encendió el auto, sonó el teléfono. Una voz desconocida, entrecortada, apenas pudo decir su nombre. Luego, el ruido del tráfico, el eco de una sirena, el silencio más brutal. Carolina había sufrido un accidente en el periférico. Choque frontal, impacto inmediato. No hubo tiempo. No hubo despedida. Pedro estaba en el asiento trasero, ileso, físicamente. A partir de esa noche, la casa se volvió un hospital sin pacientes. Las cortinas cerradas, los relojes detenidos, el eco de los pasos rebotando en los pasillos vacíos. Pedro dejó de hablar. No gritó, no lloró. Solo se quedó quieto, con la mirada fija, como si el mundo se hubiera apagado. Al principio, Ricardo creyó que era temporal, que el niño necesitaba unos días para asimilar. Llamó a especialistas, psiquiatras, terapeutas. Todos hablaban de trauma, de shock, de adaptación. Pero el tiempo pasó y la voz de su hijo no regresó. En los desayunos, Ricardo hablaba solo. «¿Quieres jugo, campeón?», preguntaba con una sonrisa forzada. Pedro lo miraba y se mecía, balanceándose suavemente,
como si la vida le pesara demasiado. En las noches, Ricardo subía a su habitación y encontraba la cama intacta. A veces, se quedaba de pie frente a la puerta del cuarto del niño, escuchando su respiración. Temía entrar. Temía no encontrar nada. Los días se llenaron de rutinas vacías, reuniones, llamadas, silencios. La empresa seguía creciendo, pero él se encogía por dentro. La fortuna que había construido no servía para devolver una palabra, ni siquiera un suspiro. Los médicos recomendaban paciencia, pero lo que Ricardo sentía no era paciencia, era culpa. Una culpa que lo seguía como una sombra. Recordaba las veces que había prometido estar más presente, los cumpleaños a los que no llegó, los viajes de negocios que siempre parecían más urgentes que una cena familiar. Carolina solía decirle que el futuro no se construye con dinero, sino con tiempo. Él nunca lo entendió, hasta ahora. Una tarde, 6 meses después del accidente, entró al cuarto de Pedro con una caja de juguetes nuevos. Robots, autos, tabletas interactivas. El niño no los miró. Solo se acurrucó en la esquina, abrazando una manta azul que aún tenía el perfume de su madre. Ricardo cayó de rodillas. «Háblame, hijo. Dime algo, lo que quieras». Nada. El silencio era tan profundo que dolía físicamente, como si cada palabra no dicha pesara toneladas. Los días se confundían. La casa, antes llena de risas y música, se convirtió en un espacio donde el aire parecía denso. Los empleados se movían en puntas de pie. Nadie quería hacer ruido. Nadie sabía cómo hablarle al patrón que ya no era el mismo. Pedro, mientras tanto, empezó a encerrarse en sí mismo. No respondía a su nombre, no miraba a los ojos. Pasaba horas en el jardín, mirando las hojas caer. A veces se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, murmurando sonidos que nadie entendía. Ricardo lo observaba desde la ventana, impotente. Se preguntaba si eso era vivir, si lo que quedaba de su hijo era solo un cuerpo habitado por el miedo. Las noches eran peores. El sueño de Ricardo estaba lleno de fantasmas. Veía el accidente una y otra vez, aunque nunca estuvo ahí. Imaginaba a Carolina girando el volante, el sonido del metal, la oscuridad. Despertaba sudando, con el nombre de su esposa en los labios. Y entonces llegaba la mañana, y el silencio seguía ahí. Pasaron los días, los meses, los aniversarios sin celebrar. Las fechas especiales se volvieron heridas. Ricardo intentó llenar el vacío con acción. Contrató más terapeutas, ordenó remodelar la casa, buscó una nueva rutina. Pero todo parecía inútil. En el fondo, sabía que no era solo Pedro quien había perdido algo. Él también había quedado mudo. Había perdido la capacidad de pedir perdón, de decir te quiero, de reconocer que no sabía qué hacer. Cada vez que entraba en el despacho, veía la foto de su familia, Carolina con el cabello suelto, Pedro riendo con un avión de papel. Era una imagen que le recordaba que alguna vez hubo luz. Pero esa luz, pensaba, se apagó en un segundo. Esa era la casa de Ricardo Salazar 6 meses después. Una mansión llena de ecos, un niño atrapado en su propio silencio, y un hombre que por fin comprendía que el poder no sirve de nada cuando se pierde la voz de quien amas. La Ciudad de México seguía su ritmo, con su ruido, sus autos y su vida, pero dentro de esos muros, el tiempo se detuvo. Y en ese silencio inmenso, empezó a gestarse el principio de una verdad que nadie imaginaba. La mañana en que la doctora Elena Moreira Ortega cruzó la puerta de la mansión Salazar, el aire olía a desinfectante y a desesperanza. Ricardo la recibió con la elegancia automática de quien está acostumbrado a controlar todo, incluso el dolor. Elena, impecable como siempre. Tacones firmes, bata blanca sobre el vestido beige, sonreía con esa seguridad que da el prestigio. Era la consultora estrella de Farmédica Nacional, la mente brillante detrás de muchos de los productos que habían hecho a Ricardo millonario. «Tranquilo, Ricardo», le dijo mientras dejaba su portafolio sobre la mesa de mármol. «Lo que está pasando con Pedro tiene explicación». El niño estaba sentado en el sofá, abrazando su manta azul, ajeno a todo. Elena lo observó unos segundos, tomó notas y pidió silencio.
Se acercó despacio, intentando que su tono fuera dulce. «Pedro, ¿me escuchas?» Nada. El pequeño seguía mirando al vacío. Elena se enderezó, respiró hondo y empezó su dictamen con voz firme. «Tu hijo presenta signos claros de autismo severo, grado 3. Es una forma intensa, provocada por el trauma. Lo mejor será iniciar un protocolo completo. Terapias conductuales, fármacos estabilizadores, estimulación diaria. Todo en casa». Ricardo asintió, confundido pero confiado. Ella era una autoridad. Si Elena lo decía, debía ser cierto. Durante semanas, la doctora supervisó cada detalle. Transformó un ala entera de la mansión en un centro terapéutico. Equipos costosos, terapeutas certificados, dietas especiales. Todo bajo control. Cada semana, un nuevo medicamento, un nuevo informe lleno de términos que sonaban importantes. Pero algo no encajaba. Pedro no mejoraba. Al contrario, su mirada se apagaba más. Cada sesión terminaba con lágrimas, con gritos, con ese balanceo que partía el alma. «Es parte del proceso», explicaba Elena con voz paciente. «A veces empeoran antes de mejorar. Confía en mí». Y Ricardo confiaba. ¿Cómo no hacerlo? Elena era su amiga, su asesora, la mujer que había estado en los momentos más duros. Había cenado con él y Carolina. Había sido madrina en la inauguración del ala pediátrica de su fundación. Parecía una aliada, una extensión de su propia empresa, de su propio poder. Pero el poder no cura, y la fe ciega puede ser peligrosa. Ricardo pasaba las noches en el despacho, revisando los informes que no entendía. Palabras técnicas, cifras, porcentajes. Todo parecía diseñado para tranquilizarlo, no para informarlo. La casa seguía muda. Pedro, cada vez más ausente. En el fondo, algo dentro de Ricardo empezaba a dudar. Una voz pequeña, casi inaudible, le decía que no todo lo que brilla con títulos y credenciales es verdad. Una tarde, mientras observaba una de las sesiones a través del vidrio, Pedro comenzó a llorar con un gemido agudo. El terapeuta insistía con ejercicios que parecían tortura. Ricardo entró furioso. «¡Basta!», gritó. El silencio cayó. Elena lo miró sin perder la calma. «Si interrumpes el proceso, retrocederemos todo lo avanzado». «¿Avanzado?», pensó él. ¿En qué? Su hijo ya ni lo miraba. Aún así, se dejó convencer una vez más. Porque la culpa y el miedo son una combinación que paraliza. Esa noche, Ricardo se sentó frente a la cama de Pedro. Lo miró dormir, con su pequeño cuerpo tenso, las manos aferradas a la manta azul. Y pensó en Carolina, en cómo ella siempre decía que el amor no se mide con resultados, sino con presencia. El eco de esa frase lo acompañó hasta el amanecer. Y aunque todavía no lo sabía, ese amanecer sería el comienzo del fin de su confianza ciega. Pronto descubriría que detrás del diagnóstico había algo más que un error. Había un interés, una verdad escondida entre informes médicos y cuentas bancarias. Pero por ahora, solo quedaba el silencio, y la esperanza frágil de que su hijo algún día volviera a pronunciar su nombre. Si esta historia te está llegando al corazón, te invito a que te suscribas ahora mismo. Es muy sencillo. Solo toca el botón rojo que dice suscribirse debajo del video. Así no te perderás los próximos capítulos de esta historia real de amor y verdad. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Vamos a leer cada mensaje con cariño y enviaremos una dedicatoria especial a todas las personas que nos escriban. Porque esta historia también es para ti. La casa de Polanco, que alguna vez había sido símbolo de poder y prestigio, se convirtió en una prisión silenciosa. Desde la fachada, todo seguía igual. Los muros altos, el portón eléctrico, los ventanales amplios con cortinas de lino. Pero adentro, la vida se desvanecía lentamente, como una flor olvidada en un jarrón sin agua. Cada rincón de la mansión parecía respirar cansancio. Los pasillos largos, antes llenos de risas y pasos pequeños, ahora solo repetían el eco de las terapias. La doctora Elena había transformado la residencia en un laboratorio del alma. 3 terapeutas rotaban por turnos: lenguaje, conducta, motricidad. Todos con rostros serios,
uniformes impecables y carpetas llenas de protocolos. Pedro se movía de una sala a otra, obedeciendo órdenes que no comprendía. A veces lloraba, otras simplemente se apagaba. Su cuerpo estaba presente, pero su mirada parecía viajar a un lugar lejano, donde nadie más podía entrar. Ricardo observaba todo desde el estudio, detrás del vidrio polarizado. Tenía la sensación de estar mirando una película muda sobre su propia derrota. Los informes se acumulaban sobre el escritorio, junto con los recibos, las firmas, los pagos. Farmédica Nacional podía financiar cualquier tratamiento, cualquier medicamento, pero lo que el dinero no podía comprar era el sonido de la voz de su hijo. Por las noches, el silencio era aún más pesado. Los empleados caminaban en puntas de pie. Algunos empezaron a renunciar. «Es que el ambiente se siente raro, señor», decían con respeto, evitando su mirada. Otros simplemente desaparecían sin avisar. La mansión se fue vaciando poco a poco, hasta quedar reducida a un puñado de presencias cansadas. Ricardo, Pedro y el personal indispensable. A veces, en la madrugada, Ricardo recorría los pasillos. El mármol frío bajo sus pies descalzos, la luz tenue de las lámparas, el sonido distante de los autos sobre Reforma. Caminaba sin rumbo, como buscando algo que no sabía nombrar. Tal vez la voz de Carolina, tal vez una respuesta. En una de esas noches, se detuvo frente al piano del salón. Lo abrió con cuidado y apoyó los dedos sobre las teclas. Hacía años que no lo tocaba. La melodía que emergió fue torpe, pero sincera. Un hilo de notas suaves que llenó el aire con algo parecido a un recuerdo. Pedro bajó las escaleras, atraído por el sonido. No habló. No sonrió. Solo se acercó y apoyó su cabeza en el brazo de su padre. Fue un instante breve, casi imperceptible, pero bastó para que Ricardo sintiera que aún quedaba una chispa de vida. Sin embargo, esa chispa se apagaba durante el día, cuando Elena y su equipo tomaban el control. Cada mañana llegaban con maletines, tablets y un discurso que sonaba a consuelo científico. «Vamos bien», repetía Elena. «La respuesta terapéutica tomará tiempo». Pero Ricardo ya no estaba tan seguro. Empezaba a notar pequeñas incongruencias, facturas duplicadas, medicinas que no recordaba haber aprobado, informes sin fecha. A veces, al hacer preguntas, Elena sonreía con un gesto calculado. «Ricardo, sé que estás agotado. Confía en mí. No te preocupes por los detalles, déjanos trabajar». Y él, aunque dudaba, se rendía, porque el cansancio también anestesia. Una tarde de domingo, mientras el sol se filtraba por los ventanales, Pedro tuvo un colapso. Gritó con una fuerza que heló la sangre de todos. Tiró los juguetes, golpeó el suelo con las manos. Ricardo corrió, desesperado, pero el terapeuta lo detuvo. «No intervenga, señor. Es parte del proceso». El niño lloraba con un dolor primitivo. Ricardo no soportó más y lo abrazó. El pequeño se quedó rígido al principio, pero luego, lentamente, apoyó la frente en su pecho. Elena entró furiosa. «No debía tocarlo», interrumpió la sesión. Ricardo la miró con una mezcla de rabia y tristeza. «Si abrazar a mi hijo está mal, entonces no quiero tener la razón». Esa noche, cuando todos se marcharon, Ricardo subió a la terraza. Desde allí se veía la ciudad iluminada, la misma ciudad que lo había hecho poderoso y solitario. Sacó una copa de vino, la sostuvo unos segundos y luego la dejó caer. El cristal se rompió en 1000 pedazos y el sonido fue casi liberador. Adentro, el reloj marcaba las 10. En el cuarto del niño, la nana que Beatriz solía tararear mientras limpiaba se escuchaba tenue desde un rincón. No era una grabación. Era ella, en silencio, doblando sábanas, sin saber que su voz, apenas un susurro, era lo único que mantenía el alma del niño despierta. Y aunque nadie lo sospechaba aún, esa voz humilde sería la grieta por donde empezaría a entrar la luz. El primer día que Beatriz Santos García cruzó la puerta de la mansión Salazar, lo hizo con el paso bajo y los ojos atentos, como quien entra en un templo ajeno. Vestía ropa sencilla,
el cabello recogido, y en sus manos llevaba un pequeño bolso gastado donde guardaba su vida entera. Había aceptado el trabajo sin preguntar por el sueldo, sin negociar horarios. Necesitaba trabajar, necesitaba comenzar de nuevo. Ricardo la observó desde la escalera. No sabía bien por qué la había contratado. Tal vez porque en medio del desfile de enfermeras y asistentes que iban y venían, su presencia se sentía distinta, serena, sin pretensión. Beatriz no ofreció promesas, no habló de terapias ni de métodos. Solo dijo: «Yo limpio, señor, pero también escucho». Durante los primeros días, su voz era casi invisible en aquella casa tan grande. Se movía despacio, sin hacer ruido, con la precisión de quien respeta el dolor de los demás. Cuando encontraba a Pedro en el pasillo, no lo miraba directamente. Sabía lo que era el miedo. Sabía cómo huele el silencio cuando se ha perdido demasiado. Porque ella también había perdido. Antes había sido enfermera neonatal en un hospital público. Acompañó nacimientos, sostuvo vidas diminutas, consoló madres asustadas. Pero una noche, un error que no fue suyo cambió su destino. Una confusión en una ficha. Una supervisora que necesitaba culpar a alguien, y su nombre quedó marcado por negligencia. Perdió su licencia, y con ella, la custodia temporal de su hija Sofía. El golpe fue tan duro que casi dejó de creer. Pero la fe, esa fe sencilla que no necesita palabras, la mantuvo de pie. Cuando escuchó que en Polanco buscaban una trabajadora doméstica para una casa difícil, no dudó. Era su oportunidad de ganar algo más que dinero. Era recuperar dignidad. Desde el primer día, Beatriz notó que la mansión estaba enferma. No era una enfermedad del cuerpo, sino del alma. Todo estaba demasiado limpio, demasiado ordenado, demasiado frío. El aire parecía contener respiraciones que nadie se atrevía a soltar. Pedro, el niño, pasaba como una sombra por los corredores. No hablaba, no sonreía. Se refugiaba en una esquina del jardín o bajo la escalera, donde el sol caía en líneas doradas. Beatriz fingía no verlo, pero cantaba bajito mientras barría. Boleros viejos, nanas que su madre le enseñó, melodías que habían consolado a muchos bebés en incubadoras. Una tarde, mientras limpiaba el piso del salón, sintió la mirada de Pedro. El niño estaba detrás de la cortina, espiándola. Fingió no notarlo. Siguió cantando despacio. «Duérmete, niño, duérmete ya». El pequeño no se movió. Solo se quedó ahí, escuchando. Beatriz sonrió por dentro. No necesitaba forzarlo. Sabía que el corazón herido se acerca cuando no lo llaman. Con el paso de los días, empezó a dejar pequeños gestos. Un vaso de jugo sobre la mesa de la cocina, por si tienes sed. Una servilleta doblada con cuidado. Una mirada suave al pasar. Nunca lo tocó, nunca lo presionó. Su presencia era constante, pero ligera, como el olor del pan recién hecho. Ricardo la observaba desde lejos. Al principio, con indiferencia, luego, con curiosidad. Había algo en esa mujer que no entendía. No tenía títulos, no hablaba de diagnósticos, y sin embargo, el ambiente cambiaba cuando ella estaba. El niño parecía menos tenso, dormía un poco mejor. Una noche, Ricardo la escuchó cantar desde el pasillo. Su voz, aunque sencilla, tenía una calidez que llenaba los huecos del silencio. Por un instante, creyó escuchar a Carolina. Se quedó quieto, sin atreverse a interrumpir. Pero la paz de Beatriz escondía una herida más profunda. No era solo su historia lo que la había traído hasta allí. Era el destino. Porque en los papeles del caso que destruyó su carrera, en la firma que validó su suspensión, había un nombre que ella nunca olvidaría. Doctora Elena Moreira Ortega. El mismo nombre que ahora mandaba en aquella casa. Beatriz no lo mencionó. No buscaba venganza, solo quería hacer bien su trabajo. Pero en su mirada había algo más fuerte que el rencor. Una certeza callada de que, a veces, la verdad se abre paso en silencio, como una semilla que nadie ve germinar. Y sin que nadie lo notara aún, esa semilla ya había empezado a brotar en el corazón del niño. Las 3 primeras semanas de Beatriz en la mansión
Pasaron casi sin palabras. Era como si cada uno caminara sobre el mismo suelo, pero en mundos distintos. Ricardo, en su torre de números y remordimientos. Pedro, en su universo silencioso. Y ella, en medio de ambos, sosteniendo la casa con gestos pequeños, el olor del jabón, la comida sencilla, una melodía bajita que parecía flotar entre las paredes. La primera semana, Pedro apenas la observaba desde los rincones. Se escondía detrás de los sillones, o bajo la escalera, mientras ella limpiaba. Beatriz hacía como que no se daba cuenta, pero sus movimientos se volvían más lentos, más suaves, como si el niño necesitara tiempo para acostumbrarse a su ritmo. Cantaba mientras trabajaba, a veces boleros, a veces nanas que recordaba de su infancia en Veracruz. No lo hacía para él, sino para espantar su propio miedo. Pero en esa voz sencilla había algo que el niño reconocía, una ternura que no exigía nada, una presencia que no pedía resultados. Pedro la escuchaba cada día un poco más cerca. A veces se asomaba para mirar cómo doblaba la ropa o cómo enjuagaba los trastes con movimientos circulares, como si cada acción tuviera un propósito invisible. Y por las noches, cuando todo dormía, Ricardo notaba algo nuevo. Su hijo ya no despertaba gritando. Dormía más tranquilo. La segunda semana, Beatriz dejó un pequeño vaso de jugo sobre la mesa de la cocina. No dijo nada. Cuando regresó más tarde, el vaso estaba vacío. Al día siguiente, repitió el gesto. Y así, sin palabras, comenzó una conversación silenciosa entre ellos. Ricardo observaba desde la distancia. En el fondo, le aliviaba ver a su hijo mostrar curiosidad por algo, pero también lo confundía. No entendía por qué esa mujer lograba lo que los mejores especialistas no habían conseguido. Tal vez es coincidencia, se decía, pero dentro de él algo empezaba a moverse. En la tercera semana, Pedro empezó a seguir a Beatriz por la casa. La acompañaba con pasos sigilosos, como si temiera romper el hechizo. Ella no lo invitaba, tampoco lo alejaba. Simplemente lo dejaba estar. A veces, mientras tendía las sábanas, le decía sin mirarlo: «Hay días en que el alma necesita silencio, ¿verdad?». El niño no respondía, pero su respiración cambiaba. Era leve, pero real. Un mediodía, mientras ella limpiaba el jardín, Pedro se acercó con una hoja en la mano. La extendió hacia ella sin decir palabra. En la hoja, un dibujo torpe, 2 figuras, una grande y otra pequeña, tomadas de la mano. Beatriz lo miró con emoción contenida. «Qué bonito dibujo, mi amor», susurró. «Gracias por compartirlo». Ricardo observó la escena desde la terraza. Sintió un nudo en la garganta. Durante meses había pagado terapeutas, laboratorios, estudios, y sin embargo, ese pequeño acto, esa hoja garabateada, era el primer puente verdadero. Esa noche, Ricardo habló con Elena por teléfono. «Algo está cambiando», le dijo. Pedro parece más tranquilo. Tal vez... «No te ilusiones», lo interrumpió ella. «Es una falsa adaptación. Estas personas sin formación suelen interferir en el proceso clínico. Mantén distancia». Ricardo colgó, incómodo. Miró por la ventana. En la cocina, Beatriz estaba guardando los platos. Pedro, sentado a su lado, la observaba con fascinación. La escena era tan simple que dolía. Un niño y una mujer, compartiendo silencio sin miedo. Esa noche, Ricardo bajó las escaleras y se acercó a ellos. «Gracias, Beatriz», dijo con voz baja. «No sé qué está haciendo, pero... gracias». Ella lo miró con humildad. «No estoy haciendo nada, señor. Solo estoy aquí». Y esa frase tan sencilla se le quedó grabada. Porque era verdad. A veces, solo estar ya es un milagro. Los días siguientes, el vínculo entre Pedro y Beatriz se volvió más visible. Él la seguía, la imitaba, se calmaba con su presencia. Los empleados lo notaron. Algunos sonreían con esperanza. Otros murmuraban, temiendo la reacción de Elena. Ricardo comenzó a sentirse dividido. Parte de él agradecía a Beatriz. Otra parte temía perder el control. Temía que algo tan frágil se rompiera. Y en el fondo, un sentimiento inesperado. Celos.
celos de esa conexión pura que él, con todo su poder, no había podido lograr. Una tarde, Beatriz le pidió permiso para llevar al niño al jardín. «El sol hace bien», dijo, «y las flores no juzgan a nadie». Ricardo asintió. Los observó desde la ventana. Ella le mostró cómo tocar la tierra, cómo oler una flor. Pedro rió sin sonido, pero con el brillo de la vida en los ojos. Esa risa silenciosa fue la primera señal de que algo en el alma del niño estaba despertando. Y aunque ninguno lo sabía todavía, ese pequeño despertar marcaría el inicio de una historia que cambiaría para siempre el destino de todos en aquella casa. Porque a veces, los milagros no llegan con ciencia ni con ruido, sino con la simple presencia de alguien que se queda cuando todos los demás se van. Era jueves, temprano, de esos días en que la luz entra suave por los ventanales de Polanco y la ciudad aún no despierta del todo. Ricardo bajó las escaleras despacio, en silencio, con una taza de café que se enfriaba entre sus manos. Había dormido poco. Las últimas semanas le habían devuelto una esperanza que no sabía cómo manejar. Pedro estaba mejor, más presente, más vivo. Y aunque no lo admitía en voz alta, sabía que todo eso tenía que ver con Beatriz. Desde la sala se oía un murmullo leve. Una voz infantil, bajita, casi un susurro. Ricardo frunció el ceño. Pensó que era su imaginación. Dejó la taza sobre la baranda y avanzó despacio. Lo que vio al llegar lo dejó sin aliento. En medio del tapete, Pedro estaba de rodillas, vestido con su bata de juguete, el estetoscopio de plástico colgado del cuello. Frente a él, Beatriz yacía sobre la alfombra, fingiendo dormir. El niño le tocaba el pecho con una seriedad conmovedora. «Te voy a curar, mamá», dijo en voz baja, «como tú me curaste a mí». El tiempo se detuvo. Ricardo sintió que el corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Se quedó inmóvil, tratando de entender si había escuchado bien. Esa palabra, mamá, era la primera palabra que su hijo pronunciaba en 6 meses. Y no era su nombre lo que salía de su boca, sino el de ella. Beatriz abrió los ojos, sorprendida, pero no se movió. Pedro, concentrado, seguía con su juego, ajeno a la tormenta que acababa de despertar. Ricardo dio un paso hacia ellos. El suelo crujió. El niño levantó la cabeza. Y por un segundo, sus miradas se cruzaron. Había en esos ojos una luz que él creía perdida. Una ternura limpia, sin miedo. Pero en Ricardo, la emoción se mezcló con algo más oscuro. Celos, confusión, un dolor extraño que no sabía nombrar. Pedro corrió hacia él y lo abrazó. No dijo nada más, solo apoyó la cabeza en su pecho. Ricardo temblaba. Acarició su cabello, sin saber si debía llorar de alegría o de miedo. Beatriz se levantó despacio, con el rostro pálido. «Señor, yo no lo hice hablar, solo estaba jugando». Ricardo no respondió. Asintió apenas y se alejó, sosteniendo a su hijo. Su mente giraba en espiral. ¿Por qué la llamó mamá? ¿Por qué ella? ¿Qué estaba pasando realmente? Horas después, en el despacho, llamó a Elena. Le contó lo ocurrido, con voz entrecortada. La doctora guardó silencio unos segundos y luego habló con tono firme. «Eso no es buena señal, Ricardo. Esa mujer está interfiriendo con el tratamiento. Es peligrosa». «Pero Pedro habló», replicó él. «Por primera vez en meses. Precisamente por eso. La manipulación emocional puede producir respuestas falsas. Retira a esa mujer antes de que lo confunda más». Las palabras de Elena se le clavaron como espinas. ¿Manipulación? ¿Beatriz? No podía ser, pero la duda se instaló, silenciosa, en el corazón de Ricardo. Esa noche no cenó. Caminó por la casa como un fantasma, recordando la escena una y otra vez. Pedro durmió tranquilo, aferrado a su manta. Beatriz, en su pequeño cuarto junto a la cocina, rezaba en voz baja por el niño y por el alma de ese hombre que no sabía amar sin miedo. Al día siguiente, Ricardo tomó una decisión. Contrató discretamente a un investigador privado. Quería saber quién era realmente esa mujer que había entrado en su casa y, sin proponérselo, había devuelto la voz a su hijo. Los días siguientes
se llenaron de silencios tensos. Ricardo evitaba a Beatriz, aunque la observaba sin descanso. Ella, sin saber nada, seguía su rutina con la misma serenidad. Pedro, en cambio, buscaba su compañía más que nunca. Se sentaba junto a ella mientras cocinaba, le llevaba sus juguetes, la imitaba al doblar los trapos. El vínculo crecía, mientras la sombra de la sospecha también. Una tarde, el detective llamó. Su voz era seca, profesional. «Señor Salazar, ya tengo la información. La señora Beatriz Santos García fue enfermera neonatal. Perdió su licencia por un caso de negligencia, firmado por la doctora Elena Moreira Ortega». Ricardo se quedó helado. Sintió que el mundo se le desmoronaba. ¿Era coincidencia? ¿Destino? ¿Venganza? Esa noche, Elena apareció sin aviso. Entró a la mansión con su perfume fuerte y su mirada de acero. «Ricardo, te lo advertí. Esa mujer está jugando contigo. Lo hace por revancha. Quiere destruirte, igual que intentó destruir mi carrera». «¿Tu carrera?», preguntó él confuso. «¿Qué tiene que ver contigo?». Elena dudó un instante, pero se recompuso. «Fui parte del comité que evaluó su caso. Es inestable, manipuladora. No dejes que se acerque al niño». La semilla de la desconfianza ya estaba sembrada. Ricardo no respondió. Solo la observó irse, con el alma dividida. Esa noche no pudo dormir. Escuchaba desde el pasillo la respiración tranquila de su hijo y el suave canto de Beatriz desde la cocina. Aquella voz, lejos de sonar peligrosa, parecía la única cosa viva en la casa. Sin embargo, la duda es una sombra que crece con el miedo. Y Ricardo tenía miedo. Miedo de haber confiado en la persona equivocada. Miedo de haber dejado entrar en su hogar algo que no entendía. Y sobre todo, miedo de descubrir que el amor, cuando es verdadero, no pide permiso. Si esta historia te está conmoviendo, suscríbete ahora mismo. Solo tienes que pulsar el botón rojo que dice «Suscribirse» debajo del video. Es gratis y te permitirá seguir cada capítulo de esta historia de amor y verdad. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Prometemos responderte con un mensaje especial, porque cada persona que comparte su historia hace que ésta llegue más lejos y más hondo. La tarde en que todo cambió, la casa estaba envuelta en un silencio distinto, como si presintiera que algo importante estaba por revelarse. Beatriz ordenaba los estantes de la biblioteca, ese lugar que pocos en la mansión se atrevían a tocar. Polvo, olor a cuero viejo, libros de medicina, contratos, fotografías de viajes y trofeos de una vida que alguna vez fue luminosa. Mientras limpiaba, un sobre cayó detrás de una enciclopedia. Era grueso, con el logo de una clínica pediátrica de Guadalajara y el nombre Dr. Antonio Costa Ramírez. Beatriz lo recogió con cuidado. Dudó unos segundos, pero algo en su interior le dijo que debía mirar. Lo abrió. Dentro había informes clínicos, pruebas sensoriales, notas manuscritas. En la primera página, un título subrayado. Trastorno del procesamiento sensorial. Trauma agudo. No autismo severo. El aire le faltó. Leyó una y otra vez las palabras, incrédula. Al final del documento, una nota escrita a mano. Enviar a revisión doctora Moreira, Farmédica Nacional. Beatriz sintió un escalofrío. Aquello no era un error. Era la prueba de que alguien había ocultado el diagnóstico real del niño. Esa misma noche, esperó a que Ricardo regresara. Lo encontró en su despacho, con los ojos cansados y una copa de vino a medio terminar. «Señor Salazar», dijo, con voz temblorosa, «encontré algo que tiene que ver con su hijo». Ricardo levantó la vista, confundido. «¿Qué cosa?». Beatriz extendió el sobre. Él lo tomó con gesto impaciente, pero a medida que leía, su rostro cambió. Las manos comenzaron a temblarle. Esto no puede ser». Pasó las hojas una y otra vez, revisando las fechas, los sellos, las firmas. «Este informe tiene meses. ¿Por qué nunca lo vi?». «Porque alguien no quería que lo viera», respondió ella con suavidad. Ricardo dejó los papeles sobre el escritorio y se pasó las manos por el rostro. «Elena», murmuró,
Ella recibió estos resultados. Dijo que el diagnóstico era definitivo, que no había alternativa. Beatriz lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. Yo conozco al doctor Costa, lo vi trabajar en Guadalajara. Es un médico honesto, no inventa nada. Si su informe dice que no es autismo severo, entonces no lo es. Ricardo sintió un fuego interno encenderse. Durante meses había creído en las palabras de Elena. Había confiado ciegamente. Y ahora, frente a esos papeles, entendía que tal vez todo había sido una farsa. Sin pensarlo 2 veces, buscó el número del doctor Costa. Lo encontró en un rincón del informe y marcó. Doctor, habla Ricardo Salazar. Tengo en mis manos un reporte suyo, firmado hace 6 meses. ¿Recuerda a un niño llamado Pedro Salazar? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, una voz grave respondió. Claro que lo recuerdo. Envié ese diagnóstico para revisión a la doctora Moreira, pero nunca supe más. Pensé que habían seguido mi recomendación de iniciar tratamiento sensorial. Ricardo cerró los ojos. No, doctor, no lo hicieron. Lo reemplazaron por otro diagnóstico, por uno mucho más rentable. El silencio se volvió pesado. Señor Salazar, dijo el doctor con tono decidido, tráigalo a Guadalajara. Personalmente me haré cargo. No pierda tiempo. 2 días después, Ricardo decidió irse. Empacó lo necesario y pidió a Beatriz que los acompañara. Elena había intentado llamar varias veces, pero él ya no contestaba. El viaje por carretera fue largo. Afuera, los paisajes cambiaban de gris urbano a campos dorados. Pedro viajaba en el asiento trasero, con su manta azul entre los brazos. A mitad del camino, el niño empezó a agitarse, respirando rápido, con los ojos abiertos de par en par. Beatriz se giró sin pensarlo y lo abrazó. Tranquilo, mi amor. Respira conmigo. Mira el cielo. Está lleno de nubes que parecen barcos. Ricardo observaba desde el espejo retrovisor. Por primera vez, no vio a una empleada ni a una intrusa. Vio a una madre. Pedro se calmó poco a poco, hasta quedarse dormido con la cabeza apoyada en el hombro de Beatriz. Ricardo manejó en silencio, con un nudo en la garganta. A cada kilómetro, sentía que se alejaba de la mentira y se acercaba, por fin, a la verdad. Al llegar a la clínica, el doctor Costa los esperaba. Examinó al niño con paciencia, sin aparatos sofisticados ni palabras difíciles. No hay autismo severo, confirmó. Hay hipersensibilidad, miedo acumulado y un trauma que puede sanar con amor, ritmo y contacto humano. Ricardo lo escuchó en silencio, luchando contra las lágrimas. ¿Puede mejorar?, preguntó. Con el tratamiento adecuado, sí. Pero lo más importante, dijo el doctor mirando a Beatriz, es que ya tiene lo que necesita. Alguien que lo ve con el corazón. Pedro jugaba en el suelo con un estetoscopio de verdad que el médico le había prestado. Lo colocó en el pecho de su padre y sonrió. Fue una sonrisa pequeña, pero sincera, como una puerta que por fin se abre. Esa noche, mientras el niño dormía en la habitación de la clínica, Ricardo se quedó mirando por la ventana. Las luces de Guadalajara titilaban a lo lejos, y el ruido de la ciudad era como una respiración tranquila. Beatriz, sentada junto a la cama, tarareaba su nana habitual. En esa voz, Ricardo escuchó la verdad que había estado buscando. No era la ciencia ni el dinero lo que devolvía la vida, sino la presencia. Y comprendió que, desde ese instante, ya no habría vuelta atrás. Porque cuando un padre ve la verdad en los ojos de su hijo, todo el poder del mundo se vuelve pequeño. El regreso a la Ciudad de México fue distinto. Ricardo no era el mismo hombre que había salido. Llevaba en las manos un diagnóstico verdadero, una esperanza, y la certeza amarga de haber sido engañado. Pedro dormía tranquilo durante el viaje, con la cabeza apoyada en el regazo de Beatriz. Ricardo, al volante, sentía que la vida volvía a moverse, lenta pero firme. Sin embargo, no imaginaba que la tormenta apenas comenzaba. Apenas llegaron a Polanco, el teléfono de Ricardo empezó a sonar sin descanso. Mensajes, correos, titulares en portales médicos.
Farmédica niega vínculos con informes falsos. Ex enfermera acusada de manipular a menor. Elena se había adelantado. La doctora Moreira sabía moverse en la sombra. Utilizó su prestigio, sus contactos en la prensa amarilla y sus conexiones dentro de Farmédica para cambiar la historia. En cuestión de horas, Beatriz fue presentada ante la opinión pública como una impostora peligrosa, una mujer que había fingido ser enfermera para ganar la confianza de un niño vulnerable. Las noticias hablaban de ella como si fuera una amenaza. Decían que había hipnotizado al pequeño, que había destruido meses de tratamiento clínico. En los noticieros, los presentadores repetían las frases que Elena les entregaba con precisión quirúrgica. Cuando Ricardo vio su rostro en la televisión, sintió un golpe seco en el pecho. No podía creerlo. La mujer que había devuelto la voz a su hijo era ahora la villana en una historia inventada. Esa noche, en la mansión, el silencio volvió a hacerse pesado. Pedro lloraba sin entender por qué Beatriz ya no podía acercarse a él. Un inspector del DIF había llegado con un documento temporal de restricción. «Solo es una medida preventiva, señor Salazar», le explicaron, «hasta que se aclare su situación». Beatriz no discutió. Tomó sus cosas con calma y se despidió del niño con una sonrisa forzada. «Te vas a poner bien, mi amor», le dijo acariciándole el cabello. «Escucha tu corazón cuando tengas miedo. Él siempre te dirá la verdad». Pedro no respondió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Cuando la puerta se cerró, la casa volvió a ser un hospital vacío. Ricardo sintió que el eco de los pasos de Beatriz quedaba flotando entre las paredes. Los días siguientes fueron de caos. Elena visitó la mansión para evaluar el daño. Entró con esa seguridad que la caracterizaba, repartiendo órdenes, reacomodando su poder. «Te lo dije, Ricardo», dijo con frialdad. «Esa mujer te engañó. Gracias a Dios la descubrimos a tiempo». Pero él no la escuchaba del todo. En su mente resonaban las palabras del doctor Costa, la sonrisa de Pedro, la paz de aquellos días en Guadalajara. Algo no encajaba, demasiadas coincidencias, demasiadas mentiras. Empezó a revisar los archivos de Farmédica. Llamó a su equipo de auditoría, pidió acceso a las transferencias de los últimos años. Los números no mentían. Había pagos sistemáticos a clínicas que nunca existieron, proyectos de investigación firmados por Elena, diagnósticos replicados con las mismas palabras en decenas de pacientes. Todo un esquema diseñado para mantener tratamientos eternos, caros, inútiles. Mientras más leía, más claro lo veía. No se trataba de un error. Era un negocio, un sistema de diagnósticos prolongados para generar dependencia y ganancias. La rabia se mezcló con la vergüenza. Ricardo comprendió que, sin saberlo, había sido cómplice de esa maquinaria. Su empresa, su orgullo, había servido para alimentar un modelo que jugaba con el dolor de las familias. Llamó a su abogado. «Quiero todo el historial de la doctora Moreira, y quiero hacerlo público». Pero Elena era rápida. En cuestión de días, presentó una demanda por difamación y logró que el DIF recomendara oficialmente mantener a Beatriz alejada de Pedro por precaución. La prensa se volcó a su favor. Su sonrisa perfecta llenaba las pantallas, mientras hablaba de pacientes vulnerables y empleadas inestables. Ricardo se sintió solo contra el mundo. Cada intento de defender a Beatriz parecía hundirla más. Pedro volvió a aislarse. Dejó de comer, de dormir. Lloraba sin sonido, buscando algo que ya no estaba. Una noche, Ricardo lo encontró sentado en el suelo del cuarto, con la manta azul entre las manos, mirando hacia la puerta. «¿Dónde está Bea?», preguntó con voz apenas audible. Fue como si el aire se quebrara. Ricardo lo abrazó fuerte. «Volverá, hijo, te lo prometo». Esa promesa fue su impulso. Los días siguientes se convirtieron en una cruzada silenciosa. Ricardo contrató un nuevo equipo de investigadores, independientes, fuera del círculo de Farmédica. Descubrieron correos, documentos alterados, firmas falsificadas. Cada prueba era una piedra en el muro que Elena había construido. Y cuando el rompecabezas estuvo completo, Ricardo tomó una decisión que sellaría su destino.
entregar todo a la prensa investigativa. No a los medios que podían comprarse, sino a los que aún creían en la verdad. La noticia explotó una madrugada. Escándalo en Farmédica, manipulación de diagnósticos pediátricos. Los titulares inundaron la televisión, los portales, las calles. Elena apareció en los noticiarios negando todo, pero las pruebas eran irrefutables. Ricardo dio la cara. En una conferencia breve, con la voz firme y los ojos cansados, dijo: «No hay ciencia sin ética, ni empresa que valga más que una vida. He fallado como empresario, pero no fallaré como padre». Mientras tanto, Beatriz, desde su pequeño departamento en Iztapalapa, escuchaba las noticias con lágrimas en los ojos. No por venganza, sino por justicia. Por la primera vez en mucho tiempo, alguien la creía. Esa noche, Ricardo llamó. «Beatriz, todo se está sabiendo. Pero aún falta lo más importante, traer de vuelta a Pedro». Del otro lado de la línea, ella respondió con voz suave: «Estoy lista, señor. Dígame cuándo». Y así, mientras la ciudad ardía con titulares y debates, una historia de amor, redención y verdad empezaba a abrirse paso entre las ruinas de la mentira. Porque hay verdades que no se compran ni se callan. Y esa, por fin, estaba saliendo a la luz. El amanecer siguiente a la publicación del escándalo no se pareció a ningún otro. Desde muy temprano, los noticieros inundaban la televisión con la misma imagen. Elena Moreira Ortega, la médica estrella de Farmédica Nacional, intentando ocultar su rostro detrás de unos lentes oscuros, mientras un enjambre de periodistas la rodeaba en la salida de su consultorio en Reforma. «Doctora, ¿es cierto que falsificó diagnósticos? ¿Qué tiene que decir sobre los pagos ilegales? ¿Reconoce que manipuló tratamientos para obtener beneficios?». No respondió. Su silencio fue la confirmación que el país necesitaba. Ricardo observaba todo desde su oficina, sin satisfacción ni rencor. Lo hacía con una tristeza serena, la de quien por fin entiende cuánto daño puede causar el poder cuando se olvida del alma. Frente a él, en la pantalla, se sucedían imágenes de archivos, documentos, correos, y la voz del periodista narrando cómo durante años Elena había encabezado una red de diagnósticos manipulados, vendiendo falsas esperanzas a cientos de familias. Las autoridades reaccionaron rápido. La Fiscalía abrió una investigación formal, el Consejo Médico suspendió su licencia, y Farmédica, en una conferencia pública, anunció su despido inmediato. Por primera vez en su vida, Ricardo no leyó el comunicado. Lo escribió él mismo, palabra por palabra. «Farmédica Nacional pedirá perdón a cada familia afectada», dijo ante las cámaras, «y comenzará un proceso de revisión ética que garantice que nada así vuelva a ocurrir». Esa frase marcó el inicio de su redención. Mientras tanto, en un pequeño departamento en Iztapalapa, Beatriz sostenía el celular con manos temblorosas. Había visto el noticiero desde el principio. Cuando escuchó el nombre de Elena entre los acusados, una lágrima le rodó por la mejilla. No de venganza, sino de alivio. Sofía, su hija, corrió a abrazarla. «Mamá, te lo dije, la verdad siempre sale». Beatriz sonrió con esa mezcla de humildad y fortaleza que la caracterizaba. «Sí, hija, pero a veces hay que esperarla de rodillas». Esa misma tarde, recibió una llamada inesperada. Era el abogado de Ricardo. «Señora Santos, el Consejo Médico revisó su expediente. Han determinado que la sanción que la inhabilitó fue injusta. Su licencia será restituida de inmediato». Beatriz cerró los ojos. Por fin, después de tantos años de silencio, la justicia tocaba a su puerta. Días después, Ricardo la llamó directamente. «Beatriz, la casa la extraña», dijo con voz cálida. «Pero hay alguien que la necesita más que yo. Pedro no duerme bien desde que usted se fue». Ella guardó silencio unos segundos. «No sé si debería volver, señor. Todo esto ha sido muy duro para el niño». «Precisamente por eso», respondió él. «Porque lo que usted le dio no fue terapia ni caridad. Hubo un silencio largo, lleno de significado. «Voy mañana», dijo finalmente ella. Cuando Beatriz llegó a la mansión, la puerta se abrió como si el tiempo se deshiciera.
Pedro corrió hacia ella, la abrazó fuerte, y por primera vez en voz alta, dijo con claridad: «No te vayas nunca, Bea». Ricardo, desde el fondo del pasillo, no pudo contener las lágrimas. No había discurso, ni premio, ni contrato que valiera tanto como ese instante. Los días siguientes fueron diferentes. Las luces de la casa volvieron a encenderse temprano. Los pasillos ya no olían a desinfectante, sino a pan tostado y flores frescas. Pedro reía, jugaba, hablaba de cosas simples. Ricardo lo veía y comprendía que no necesitaba ningún milagro, solo amor y presencia. Poco a poco, el caso de Elena siguió su curso. Los medios documentaron todo: las pruebas, los pagos, las declaraciones. El juicio fue largo, pero la verdad ya no tenía regreso. Meses después, el tribunal dictó sentencia: pérdida definitiva de la licencia médica, restitución de fondos y prisión por fraude médico. El día de la condena, Ricardo no asistió al tribunal. Prefirió ir al parque con su hijo. Pedro llevaba su estetoscopio de juguete y un pequeño cuaderno donde anotaba recetas para curar corazones tristes. «¿Y qué se receta para el alma, doctor Pedro?», preguntó Ricardo con ternura. El niño pensó un momento y respondió serio: «Abrazos largos y cantar bajito, como Bea». El padre sonrió. Había en esas palabras una sabiduría que ningún libro enseñaba. Al caer la tarde, Beatriz salió al jardín de la mansión y miró el cielo sobre Polanco. Todo parecía nuevo, aunque nada realmente lo fuera. Era la misma ciudad, con su ruido, su prisa, su caos. Pero para ella, cada sonido era una confirmación de que el alma humana puede sanar incluso después de la mentira más grande. Ricardo se acercó con 2 tazas de café. «¿Sabe? A veces pienso que todo esto era necesario», dijo él. «Sin la caída, nunca hubiera aprendido a mirar». Beatriz asintió. «Las caídas enseñan más que los premios, señor. Y a veces, solo en el suelo se puede escuchar de verdad». Ambos quedaron en silencio, observando cómo Pedro jugaba con una pelota bajo la luz dorada del atardecer. Los medios hablaban de el caso Salazar Moreira, de la gran traición médica, de la caída de Farmédica. Pero dentro de esa casa, el verdadero titular era otro. La vida volvía a comenzar. Esa noche, Ricardo guardó los documentos del caso en una caja de madera. No quería olvidarlo, pero tampoco vivir encadenado a ello. En la tapa escribió una sola frase: «Para que el poder nunca vuelva a callar al amor». Beatriz, al despedirse, dejó un vaso de jugo en la mesa del comedor, igual que hacía al principio. Pedro lo encontró al amanecer y sonrió. Era su pequeño ritual de paz, la señal de que el día traería calma. Afuera, la ciudad seguía con su ruido incesante. Pero dentro de la casa Salazar, el silencio ya no era miedo, sino descanso. Y así, entre justicia y reparación, entre verdades recuperadas y culpas perdonadas, la historia empezó a cerrar su círculo. Porque a veces, el milagro no es que la vida vuelva a ser como antes, sino que uno aprenda a vivir después del dolor, con más amor, más verdad y más gratitud por quienes se quedaron cuando todos los demás se fueron. Pasaron los años. La vida, paciente, fue cerrando las heridas con la delicadeza con que se remienda un mantel antiguo. El dolor no desapareció del todo, pero se transformó en algo más sabio, más humano. Ricardo, que alguna vez midió su valor en acciones y ganancias, ahora encontraba su riqueza en las sonrisas de los niños que corrían por los pasillos de la nueva Fundación Salazar Santos. El edificio, en el corazón de la Ciudad de México, tenía paredes color crema y jardines donde siempre olía a pan y a tierra mojada. Allí, cada semana, llegaban familias buscando respuestas. Médicos, psicólogos y terapeutas ofrecían diagnósticos honestos, tratamientos accesibles y, sobre todo, esperanza. En la entrada, una placa dorada decía: «Donde la ciencia se une al amor». Beatriz, con su bata blanca y su credencial renovada, caminaba por los pasillos con paso sereno. Era la directora clínica, reconocida por su ética y su calidez. Los padres la saludaban con respeto,
Los niños corrían a abrazarla. Sofía, su hija, había seguido sus pasos. Psicóloga infantil, siempre con una sonrisa lista y un cuaderno de colores bajo el brazo. Ricardo, ya retirado, ocupaba un pequeño despacho lleno de fotografías. En una de ellas, Pedro, de 15 años, sostenía un estetoscopio de verdad. En otra, Beatriz y Sofía cortaban el listón de la nueva ala pediátrica. Cada aniversario de la fundación era motivo de celebración. Esa noche, el salón principal brillaba con luces suaves y música de guitarra. Invitados, médicos, familias y voluntarios se reunían para escuchar a los protagonistas de aquella historia que había nacido del dolor, pero florecido en amor. Pedro, ahora adolescente, subió al escenario. Llevaba en el cuello su viejo estetoscopio de plástico, el mismo con el que una vez había jugado a curar el corazón de Beatriz. «Buenas noches», dijo con voz firme. «Hace muchos años yo no hablaba. Vivía encerrado en un silencio que nadie entendía. Hasta que alguien me miró con paciencia, sin miedo, sin etiquetas, y me enseñó que sanar también es aprender a confiar». Hizo una pausa, respiró hondo y miró hacia la mesa donde Beatriz y Ricardo lo observaban con lágrimas contenidas. «Hoy quiero agradecer a quienes me enseñaron que la medicina más poderosa es la presencia, que la justicia no siempre llega rápido, pero siempre llega, y que el amor verdadero no se compra, se construye». El público aplaudió de pie. Beatriz no pudo evitar llorar. Ricardo, con el corazón lleno, sintió que el ciclo por fin se había cerrado. Carolina, su esposa fallecida, seguía presente en cada gesto de bondad, en cada niño atendido, en cada palabra que Pedro pronunciaba. Años después, Pedro se convirtió en pediatra. Beatriz dirigía la clínica con mano firme y alma suave. Sofía trabajaba en la fundación como terapeuta. Y Ricardo, ya jubilado, pasaba las tardes en el jardín, viendo a los niños jugar mientras el sol se escondía detrás de los árboles de Polanco. Cada mañana, en el comedor, Beatriz seguía dejando un vaso de jugo en el mismo lugar de siempre. Era su ritual silencioso, su manera de recordar el día en que un niño volvió a hablar, y un hombre descubrió que el amor puede curar incluso lo que la ciencia no entiende. En la última luz del atardecer, Ricardo levantaba la vista al cielo y murmuraba: «Gracias, Carolina. Lo logramos». Y el eco de esa frase se mezclaba con las risas de Pedro, con las canciones de Sofía, con la voz de Beatriz tarareando su vieja nana. Era el sonido de la vida continuando, simple y hermosa. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora mismo para no perderte las próximas. Solo tienes que pulsar el botón rojo que dice «Suscribirse» debajo del video. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Leeremos cada mensaje con cariño y enviaremos un saludo especial a quienes compartan su historia. Haz clic en la próxima historia que ya aparece en tu pantalla, porque aún hay muchas verdades que esperan ser contadas con amor.